Vamos a hablar en esta mañana las aflicciones de la vida. Dijo Job cuando, si no estoy mal, habla en el capítulo 14, donde dice: el hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores. Lo que está expresando Job en esa escritura es el trasfondo de lo que en realidad es la vida. La vida no es plana, la vida no es vertical, la vida es siempre un laberinto, y aparte de ser un laberinto, es un cúmulo de situaciones adversas, dolorosas, difíciles, en las cuales muchas veces llegamos a perder el rumbo. En este caso, estoy hablando de situaciones generales. Por ejemplo, el caso acá que vemos y leemos es una situación de aflicción que nos muestra en este Salmo David. Las situaciones o el trasfondo de lo que fue David en su tiempo es un trasfondo terriblemente agitado. David tuvo que experimentar un montón de aciertos, de desaciertos, de aflicciones. David enfrentó osos gigantes, enfrentó en momentos y últimamente tuvo que enfrentar al mismo rey Saúl. Hemos dicho que hablar de que David era perseguido por Saúl no es una cosa, diríamos, sencilla. Era una situación difícil porque era el poder contra el que no tenía poder. Era el grande con el pequeño. Y claro que dentro de algunas situaciones en las cuales se vio envuelto David, expresa en este salmo, parte de estas aflicciones. En este salmo, él está expresando, una situación estrecha en su vida. Y esta situación estrecha, de alguna manera, no se expresa. Lo que podemos leer o entender es que los malos, los enemigos, tendían arco para asaetearlo, para matarlo. Y probablemente dentro de estas acechanzas, David llegó a un momento de desesperanza. Sin duda tuvo que consultar con sus consejeros, y sus consejeros, en este caso, acá leemos que intuimos que le dieron algunas directrices, le dieron algunos consejos a este hombre que está pasando por la situación más estrecha de su vida. Y en esto lo que leemos es que cuando dice, como dices a mi alma que escape al monte cual ave. Es decir, que le recomiendan: mira, David, aquí lo que tú tienes que hacer es moverte. Lo que tienes que hacer
es escapar por tu vida. Lo que tienes que hacer es no quedarte inactivo. Tienes que, y probablemente estos consejos eran: no te escaparás, no vas a poder salir adelante. De esta no vuelves a salir. Y eso es precisamente lo que siempre sucede, hermanos. Cuando nosotros estamos atrapados por alguna situación que nos vemos incapacitados de poder franquearla, de poder salir adelante, es normal que siempre aparecen los consejos. Cuando, por ejemplo, estamos pasando por problemas económicos, cuando nos han diagnosticado una enfermedad terminal, cuando se está desmoronando la familia. Bueno, por ejemplo, hay profesionales en las áreas, como diríamos, de psicología, para dar por lo menos algunas directrices que el que está angustiado debe de hacer. Hay algunas formas de consejos que siempre recomiendan las personas para aquel que está angustiado. Por ejemplo, cuando ya no hay alguna salida en el campo de lo que sería una enfermedad, dice aquí: lo único que tienes que hacer, ya fuiste ante los médicos, ya echaste todo, pero todavía hay una opción. En ocasiones extremas recomiendan, hermanos, a brujos para que si Dios no puede resolver eso el brujo. Por ejemplo, en los casos conyugales, los brujos siempre tienen mucha clientela en esto. Pero los brujos siempre están siendo visitados en esos aspectos conyugales. Las parejas a veces no hayan una salida y buscan, apelan a estos lugares. Y nosotros vemos de qué manera siempre hay una salida, según ellos, para aquel que está pasando la parte más dura de su vida. Esto, hermanos, lo asociamos también con lo nuestro, el caso de David. A David le decían: escapa como el ave escapa del peligro, huye al monte. Pero lo interesante de este salmo, lo que nos enseña David, es que, en primer lugar, fíjese qué interesante, en primer lugar, David dice: bueno, yo en Jehová he confiado. Esto es lo importante de esta parte de este versículo. Dice: en Jehová he confiado. ¿Por qué me dices, anda ya, anda acá, haz esto y haz esto otro? Estaría parafraseando lo que está diciendo el versículo. Yo dice: en Jehová he confiado. Es interesante ver que David, hermanos, en primer lugar, no quiso recibir el consejo de los consejeros, sino que él expresa que él tiene su confianza en Dios. Y eso es, por supuesto, un mensaje importante para nosotros, que no estamos exentos de las situaciones estrechas y dolorosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender en este caso? Es lo que David
David expresa, no, yo he confiado en Jehová. Y esto de confiar en el Señor, hermanos, prácticamente es un acto especial de la fe, donde nosotros confiemos en el Señor en medio de nuestras situaciones adversas, cual sean, hermano. Cuando ponemos la confianza en el Señor, es la mejor manera de actuar en medio del problema. Confiar en el Señor. ¿Por qué tenemos que confiar en el Señor? Bueno, el verso número 4 nos dice, David estaba consciente por qué tenía que confiar él en el Señor. Dice, Jehová está sentado en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dicho de otra manera, la razón por la cual David expresa acá su confianza en el Señor es porque él sabe quién es Dios. Él sabe que Dios no es una frase nada más. Él sabe que Dios no es un asunto que se inventaron los hombres. David lo que expresa acá, la confianza que él manifiesta es porque él sabe que Jehová, dicho de otra manera, que Dios es una realidad, que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios está sentado en su trono de gloria y que de ese lugar él con sus ojos examina a los hombres en la tierra. Y esto es importante, hermano, porque esto nos enseña de que las situaciones adversas siempre debe de ser la acción que nosotros debemos de tomar en confiar en el Señor, en la base de que nosotros sabemos que Dios es real, que Dios es una verdad, que Dios está sentado en su trono de gloria. Esto es importante porque si no desarrollamos esa fe y esa convicción de que Dios es una realidad y que está sentado a la diestra de Dios, a la diestra o en su trono santo, nosotros vamos a sucumbir en el problema. Nosotros vamos a hundirnos en la situación. Entonces tenemos que saber, ¿verdad? Los que caminamos en la fe, en este caso nosotros como iglesia, los que hemos creído, que eso que hemos creído que no sea un asunto, hermanos, subjetivo, que eso que hemos creído es una realidad, que hemos creído verdaderamente en un Dios que existe, en un Dios que no solo existe, sino que es poderoso para ayudarnos, que es poderoso para sacarnos adelante. Y eso es lo que podemos aprender en este caso, ¿verdad? Confiar que Él es el Dios todopoderoso. El problema que muchas veces se da, por lo cual nosotros estamos dentro de lo ambiguo en medio de los problemas, es porque no estamos conscientes de esto. Es porque no estamos conscientes de que nuestro Dios es un Dios real. Y es por eso que nos hundimos. Y es por eso que no podemos salir adelante. Y es por eso que llegamos a ser derroteros dentro de las dificultades de la vida. Siempre
el punto acá debe de ser que nuestra confianza debe basarse en ese Dios real, en ese Dios que vive por los siglos. Siempre, hermanos, los hombres que se vieron, o las personas que leemos, muchos de ellos en la palabra, que salieron adelante, es porque ellos fundamentaron su confianza, su fe en el Señor. Es decir, ellos estaban tan conscientes. En la mañana yo mencionaba el caso de Job. El caso de Job. Job estaba pasando una tormenta, una o más tormentas dentro de su vida. Y no era una cosa sencilla, era una cosa difícil. Pero, ¿qué es lo que cambia las tormentas de Job? Job, en primer lugar, Job, aun cuando su situación era una situación que en lo lógico era imposible salir de ahí. Pero es interesante cuando Job expresa esas frases que decían: yo sé que mi Redentor vive. Entonces, cuando Job está expresando que él sabe dónde lo está diciendo, en qué momento lo está diciendo, lo está diciendo en el momento difícil de su vida, en el momento doloroso de su vida. Dice: yo sé que mi Redentor vive, y aún después de muerto mis ojos lo verán. La expresión de Job es una expresión de confianza. La expresión de Job es una expresión de certeza. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos al final de la vida? Dice, incluso cuando la mujer le dice que maldiga a su Dios y se muera, Job no baja la guardia. Job sigue expresando esa fe en Dios. Job sigue, hermano, manifestando esas convicciones en Dios, ¿verdad? A tal grado que dice: aunque me matare, en Él esperaré. Eso es confianza. No importa lo que pasa, yo voy a confiar en Él. Yo sé que mi Redentor vive y por tanto yo voy a confiar en Él. Ahora la gran pregunta es: ¿tiene resultados confiar en Él? ¿O tuvo resultados para Job confiar en el Señor? Por supuesto que sí. Aun cuando ya pasó por el valle de la sombra y de la muerte, en el caso de Job, donde en la lógica no había manera de que esto se revirtiera, al final le aparece el Señor. Al final, hermanos, se le manifiesta el Señor. ¿Y cuál es el resultado de haber confiado en el Señor? Ese hombre que supuestamente ya había sido derrotado, ese hombre que sin duda Satanás se carcajeaba de haberlo golpeado y haberlo llevado hasta lo más extremo, el Señor le apareció. Y le apareció no para condolerse de él. Damos un gloria a Dios. Le apareció no para, hermanos, darle el pésamo. Se apareció para levantarlo. Se apareció, hermanos, para bendecirlo el doble. Se apareció para darle nuevos hijos. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para eso se le apareció. Se le apareció para levantarlo, para hacerlo aún mayor en las diversas áreas de la vida. O sea que siempre la estabilidad dentro de
de la cuerda floja de la vida siempre va a estar, hermanos, va a estar cuando nosotros, en lugar de que tiremos la toalla, en lugar de que nos deprimamos, en lugar que tomemos el consejo del psicólogo, en lugar que le creamos al brujo, en lugar que, hermanos, le creamos al hombre, que le creamos al psiquiatra, al doctor, nosotros creámosle al Señor. Nosotros creamos y confiemos en el Señor. Si el doctor te dijo que no tiene salida, si el psicólogo te dijo que tu matrimonio ya no es recuperable, nosotros retomemos lo que está escrito en la palabra y digamos: en Jehová hemos confiado. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. En Jehová hemos confiado. O sea que todo eso es tan importante, hermanos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, por ejemplo, decíamos que esto es en la base que sabemos que Él es una realidad. Muchas veces nosotros, o mucha gente, diríamos, habla de Dios, pero no tiene las convicciones de que Dios es real. Y sobre todo en este tiempo de tanta confusión, de tanto ateísmo, de tanta situación que va en contra de la verdad, esto ha ido permeando las mentes de las personas para alejarse de la realidad de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros, fíjese bien, todo este asunto, cuando nosotros confiamos en Dios en medio de nuestras situaciones, ya veíamos ahí con el ejemplo de Job, ya veíamos que salió adelante. ¿Y qué diríamos? Por ejemplo, yo en la mañana también mencionaba el caso de Daniel. ¿Cuál es la razón por la cual en su angustia, en su aflicción, en su, diríamos, en su problema de odio que había contra la vida de Daniel, a Daniel lo tiraron al foso de los leones? Y hermanos, ahora, usted, si le pudiéramos hacer una entrevista a Daniel, me refiero a Daniel de la Biblia, ¿verdad? Le hiciéramos una entrevista a Daniel, ¿qué nos diría Daniel? Le diríamos: Daniel, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sentiste cuando te condenaron a morir en la cueva de los leones? ¿Qué sentiste, Daniel? Daniel sin duda nos contestaría y nos diría: yo me afligí, porque así es, ¿verdad? No hay campeones. Siempre nos afligimos cuando estamos en angustia. Siempre llega el momento, hermanos, de extrema estrés, de extremas asunto emocional. Llega el miedo, llega la aflicción. Pero sin duda Daniel nos terminaría de dar la contestación diciendo: pero en mi aflicción yo confié en el Señor. Yo confié en el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que cambió el panorama de Daniel? ¿Qué es lo que cambió? Que los leones no actuaran cuando eran, hermanos, animales que estaban terriblemente hambrientos. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Sin duda, Daniel dijo: bueno, yo confío en ti, Señor. Yo confío que en esta aflicción, en esta angustia, tú me vas a sacar adelante. Tú vas a responder. Tú, sin duda, vas a actuar. Y eso fue lo que hizo, lo que sucedió.
en la mañana que viene el rey y le dice: Daniel, Daniel. ¿Sabe qué le dijo el rey? Le dijo: ¿pudo ayudarte tu Dios? ¿Por qué le dijo eso? Porque sin duda Daniel le dijo al rey: mi Dios me va a ayudar, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mi Dios me va a sacar adelante. Por eso es que le dijo: ¿pudo ayudarte tu Dios? Mi Dios me va a ayudar. Y sin duda el rey se haber puesto a pensar y sin duda haber puesto en dudas al Dios de Daniel. Porque cuando le dice: ¿pudo ayudarte?, es decir, que el rey no creía en que eso se pudiera revertir. Por eso le dice: ¿te pudo ayudar tu Dios? Basado en que sin duda Daniel le dijo: él me va a ayudar, él me va a sacar adelante porque yo confío en él. Y cuando llega el rey y le dice: ¿te pudo ayudar Dios?, Daniel, que había dormido, hermanos, apeluchado en medio de aquel frío y en medio de aquellos leones, dijo: vive Jehová, señor rey, que mi Dios me libró. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mi Dios me libró. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, todo eso es necesario que nosotros en particular como creyentes tratemos la manera de que en las dificultades, en las partes delgadas de la vida, nosotros retomemos el insumo espiritual que tenemos dentro de la palabra. Que la retomemos y digamos: bueno, ¿por qué David? Vamos a preguntar, ¿por qué llega la persona a confiar en el Señor? ¿Por qué David llega a decir: en Jehová he confiado? ¿Por qué David llega a contradecir la consejería que le están dando? Bueno, la razón es porque David, hermanos, David conocía al Señor y lo conocía cuando el Señor se manifestaba en diversas ocasiones para sacarlo adelante. Por ejemplo, cuando David se encontró, aún siendo un pastorcito de ovejas allá de su padre, vino el león, vino el oso. Vino el oso. Pero si nosotros nos ponemos a pensar la agresividad de estas fieras, y un jovencito, diríamos un apenas casi niño, ¿verdad?, enfrentar a estos animales salvajes, no tiene lógica. Es un hecho que es muerte lo que se daría ahí. Pero ¿qué es lo que? Sin duda, David, hermanos, cuando venía el león, dice él: yo lo agarraba y le quitaba la oveja de la boca del león. Es decir, que esto es bastante importante ponerle atención, en el sentido de que David se enfrentaba con el león. Si el león, hermano, solo ruge. Entonces recuerda el leoncito que tenían ahí cuando existía todavía el zoológico. Cuando pujaba en la mañana sentía que temblaban por ahí cerca. Tienen unos pulmones terribles que no será enfrentarlo. Pero cuando David está delante del rey Saúl, le dice: mire, señor Saúl, le dice: rey Saúl, mire, cuando yo me enfrenté con el oso, cuando me enfrenté con el león, Jehová me dio la victoria. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Jehová me dio la victoria. Él confió en Jehová. Es decir, David tiene una vida de experiencias. ¿De qué manera?
Dios siempre lo ayudó. Pero ¿en qué base? ¿En qué base nos ayuda Dios? Cuando confiamos en Él, hermano. Cuando confiamos en Él, cuando nosotros confiamos en el abogado, cuando confiamos en el médico, que ahí están pues que son de bendición de alguna manera. Pero cuando confiamos en nuestro dinero, cuando confiamos en nuestras capacidades, estamos mal. Pero cuando la base, o sea, lo que permite que Dios nos saque adelante es cuando Él ve que nosotros confiamos en Él. A veces nosotros nos tomamos la pastilla y dice, en tu nombre, Señor. Está bien, pero la tomamos la pastilla, que no está nada mal, o confiamos en el Señor. Decir esto a veces es un poco complicado porque a veces la oveja dice, bueno, yo voy a confiar en el Señor y voto las pastillas. Tiene que tener fe, ¿verdad? No es de votar las pastillas. Pero el punto es mezclar las dos cosas. En este caso, David tenía la capacidad de poder escapar. Claro que tenía la capacidad de poder escaparse. Tenía las posibilidades. Era un hombre estratégico, era un hombre que tenía muchos soldados que le acompañaban, hombres esforzados, hombres que mataban leones adentro de cuevas, hombres que, hermanos, en una ocasión, y bueno, eran hombres esforzados. David podía, pero David no quiso echar mano a sus capacidades. No, dijo, mejor yo confío en Jehová, porque Jehová siempre me ha ayudado, Jehová siempre me ha sacado adelante. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros aprender. Es en esa base, cuando yo confío, Señor, yo confío en ti, ya comprometí a Dios. Ya lo comprometí. Bueno, eso es como el niño. Yo confío en mi papá. Ya. Y el papá tiene un compromiso. Yo confío en mi papá. Mi papá me va a sacar adelante. Mi papá me va a conceder esto. Mi papá me va a sacar de esta situación. Ya tiene. ¿Por qué? Porque él ha dicho, yo confío en mi papá. Entonces la base para que Dios obre, con lo cual vamos ya cerrando, para que Dios obre es que yo tengo que confiar en Él. Ciegamente tengo que confiar en Él. Es decir, yo no tengo que estar en dos caminos. Yo tengo que estar 100% confiando en Él. Entonces dice, ¿cómo me dicen ustedes que escape a cuál ave al monte? ¿Por qué yo voy a escapar? Yo tengo un Dios en quien confiar, y ese Dios está sentado en su trono de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el Dios en quien yo debo de confiar. Entonces, si nosotros no definimos en medio de nuestra situación confiar enteramente en Él, Señor, yo sé que si es el caso del matrimonio, que tantos hermanos se deteriora en esta sociedad, ¿verdad? Pero viene que esto tampoco nos escapamos nosotros como iglesia. Cuando menos se acuerda, aquello que a veces está bien consolidado aparentemente, cambia. Eso yo lo he visto. Si fuera en ese caso, a veces podemos estar bien económicamente cuando cambió la cosa. ¿Verdad? Cambió la cosa. A veces podemos estar bien en toda la cosa, pero cuando menos se acuerda, cambian las cosas. Ahora, ¿qué es entonces en ese caso?
¿verdad? Dice si es el problema económico, Señor. Porque vaya, hermano, y esto no es ser un poco, diríamos, extremo, ¿verdad? En los aspectos económicos, ¿qué es lo que siempre se da en nuestros países? ¿Qué es el guión que siempre escuchamos, que se le da seguimiento? Mire, si usted el problema económico, aquí la única es que vaya para Estados Unidos, se vaya para Europa. Ahí están los consejeros, ¿verdad? Y a veces esos consejos se los están dando a alguien que ya están por embargarle, a alguien que ya le están quitando todo, a alguien que ya no tiene para poder salir adelante con las cosas básicas. Y le dice aquí, lo único que parece un buen consejo, como sería el que le están dando a David. Lárgate, aquí te van a matar. Ya tienen las flechas listas. Parece un buen consejo. Mire, yo tengo un buen coyote. Ese coyote, bueno, antes los coyotes cobraban algo poco, pero ahora ya le subieron a la cubota. Pero somos amigos con el coyote, te va a hacer un descuento. Y sale la gente aventada. ¿Verdad? Bueno, ahora no sé si van a salir aventados porque el hombre aquel de allá del norte está un poco, hermanos, cardíaco. ¿Verdad? Pero vemos nosotros el consejo, ahí está, vamos, váyanse. ¿Y qué hace cristianos? Yo de aquí se han ido hermanos, que bueno, y los hermanos que se hicieron, aquellos hermanitos que hicieron, se fueron, dice, ¿para dónde? Ahí vinieron al parqueo unos coyotes, coyotes, lobos, no, de esos que jalan gente. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Se han destruido los hogares. O sea, se perdieron los hijos que dejaron aquí botados. ¿Qué es? Entonces, ¿cuál es la actitud que debe de darse en un momento difícil? Lo que hizo David. Damos un amén. Lo que hizo David, yo sé que eso es una buena salida, pero yo tengo un Dios poderoso, pero yo voy a confiar en ese Dios. Él me va a sacar adelante. Y quiero decirle que el Dios de Europa, que el Dios de Australia, que el Dios de China, que el Dios es el dueño de toda la tierra. Y el Dios que puede bendecirte allá nos puede bendecir acá. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor? Dios nos puede bendecir acá. ¿Cuándo? Cuando confiamos en Él. Señor, yo sé que yo confío que voy a salir adelante con este negocio. Yo confío que voy a triunfar en mi matrimonio, voy a salir. No, yo no necesito ir ante el brujo, yo no necesito ir ante el psicólogo para que este hipote se componga. Yo voy a confiar en ti. Ahora la confianza, ¿qué significa? Que vamos a meternos con Dios, que vamos a entregarnos en fe, en oración, decirle yo confío. Así que yo no confío en nada. Mi matrimonio va a salir adelante. Mi matrimonio va a salir, mis hijos van a salir adelante, mi salud va a salir adelante, mi economía va a salir adelante, en la base de que confiamos. Entonces va a decir el Señor, pues está bien, me parece bien, ya me comprometieron, voy. Allá que las muchachas ya la dicen que le dejó el tren. Y vamos a ver cómo consigo, aunque sea un viejo por ahí. Y voy a echar las técnicas. Voy a ver qué hago. Voy a ver si me subo la nagua. Voy a ver qué hago. No se trata de subirla ni bajarla. Aquí se trata de confiar en el Señor. Yo sé, Señor, que tú me vas a dar lo mejor. Amén. No sé si estamos en la misma idea. ¿De qué es lo que pasa? La muchacha cuando ya no confía en el Señor, al principio confían y después ya cuando van los años avanzando y van los años y le dicen, y como no quieren pasar de los 30 y se quedan ahí redendeando. ¿Y cuántos años tiene? Y 9.
Diga que tiene los 40 y confía en Dios. Tengo 40 y ya con 40 ya no puedo tener hijos. Yo he confiado en el Señor. Damos un gloria a Dios. Hermanos, la Ana de allá de el capítulo 1 de Primera de Samuel, hermanos, por último tiró, hermanos, su confianza en el Señor y se vino. Yo te pido, Señor, que me des un varón, y este varón te lo voy a dar. No solo le dio un varón, sino que le dio 5 hijos más, cuando uno confía en el Señor. Así que cuando yo y usted decimos, yo confío, yo voy a salir adelante, y actúe. Por ejemplo, cuando nosotros confiamos en el Señor, le honramos. Eso es importante. Y Dios nos saca adelante. Dice el Salmo 126, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Damos un gloria a Dios. Nos dice allá en el libro segundo de los Reyes, en su capítulo número 18, donde dice que Ezequías puso su confianza en el Señor en el inicio de su reino, y Dios lo bendijo. Dios le dio incluso que se liberara del yugo del cual estaba sometido. Todo esto es una acción de fe. Es algo que nosotros debemos de robustecernos en la fe, ¿verdad? Mire, fíjese que usted ya está para morirse. Yo me voy a morir cuando Dios quiera, porque yo confío en el Señor. O sea que hablemos positivo, comprometamos a Dios, ¿verdad? Comprometamos a Dios. Cuando nosotros expresemos, cuando Dios nos oiga expresar que confiamos en Él, ya lo comprometimos. Amén. Así que esta mañana, ese es el consejo. Por eso decíamos, las aflicciones siempre van a venir a la vida. Y si nosotros nos direccionamos mal, vamos a perecer. Pero si en nuestra parte difícil nos direccionamos bien, es decir, vemos hacia Dios y expresamos la confianza en el Señor, vamos a salir adelante. No importa cuál sea la situación. Así que el que tenga oídos, oiga. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos.